Bienvenidos a un nuevo tutorial, a una nueva clase. En este caso vamos a explicar pues, una segunda parte de lo que era la representación gráfica que vimos en el anterior. La idea ahora es explicar un poquito la historia, es decir, de dónde venimos, para intentar valorar un poco más la representación gráfica y el dibujo técnico. Empezamos un poquito pues, por los primeros gráficos que podían haber en la prehistoria, pues allá por unos 13.500 años antes de Cristo, en las cuevas de Altamira. Ya había algún tipo de representación que ya se intentaba hacer algo de representación de lo que es el ambiente, de lo que es el entorno en el que vivían los primeros homínidos. Aquí tenemos las tablas sumerias en las que ya unos cuantos años después se intentaba en principio representar las transacciones económicas, pero también luego las propiedades, sobre todo para el tema del registro, para saber de quién era cada cosa. Se empezó a necesitar delimitar por escrito y representar un poquito la realidad para poder evitar problemas y conflictos entre propietarios. Vemos que ya un poquito más adelante los egipcios ya eran capaces de representar algún objeto, pero de alguna manera un poquito pues, a su manera. Aquí representando varios obeliscos en unas tablillas, y este era una manera un poquito de empezar lo que podrían ser unos planos. Aquí podemos ver que hay como un jardín representado en planta desde arriba, que a la vez parece ser como que ellos representan a la vez la planta y el alzado. Parece que los árboles o la vegetación está puesta como vista de frente, mientras que el conjunto está visto desde arriba. Por lo cual al final, pues más o menos mezclando esa idea que nosotros hacemos ahora en dos vistas distintas, como en planta y el alzado, ellos lo hacían todo en un mismo dibujo, pero bueno, más o menos ya podían entender algo, ya se podía planificar y entender y transmitir la idea a las personas que tienen que ejecutarlo de cómo iba a ser esta construcción, este jardín. También hacían una serie de maquetas. Estas maquetas parece ser que no tenían ningún propósito, digamos, de proyecto. Era simplemente más bien como objetos decorativos o bien objetos que tenían algún valor simbólico o algún valor religioso. Después de este momento ya pasamos a Grecia y Roma, a la época clásica. De Grecia no nos quedan casi dibujos. Todo lo que era sobre papel o sobre papiros o lienzos y tal ha desaparecido. Si bien sí que nos quedan alguna maqueta. Sí que parece ser que ellos proyectaban y que hacían así en arcillas o en piedras o en terracotas y demás, hacían maquetas de templos, de alguna cosa para intentar hacer una idea antes de construirlo de cómo iban a ser para poder proyectarlo. Los romanos, en cambio, ya se han conservado algunos fragmentos de algo que podría ser, aquí se ve ya un poquito más, esto sí que parecen unas plantas ya, parece ser como si fuera ya como la planta de alguna ciudad en la que se ven las distintas habitaciones o tiendas o algo así. Aquí se ve un poquito ya más claro en este fragmento, en el que parece ya pues un poquito como lo presentamos ahora, como si fueran los grosores de los muros, las calles, ya se empieza a ver algo, pero se hacía sobre baldosas, sobre piedra, incluso se utilizaban, a veces se ha descubierto en algunos sitios que en las propias baldosas del suelo de alguna plaza o en alguna de las fachadas, alguno de los templos sí que tenían como grabado así planos que luego se utilizaban pues para construir alguna cosa. Pasamos ahora ya a la Edad Media. En la Edad Media parece que hay como una especie de regresión, un poquito sin una vuelta atrás, se pierde un poquito la cultura de la Grecia clásica y de la Roma, y se pasa un poquito pues, a una cosa más como más gremial. Aquí vemos a lo que sería un grabado de la época con un magister operis, es decir, un maestro de obras, el encargado dirigiendo la construcción. Sí que hay alguna serie por ejemplo, de las catedrales y grandes construcciones. Y ya esta época ya es otra historia. Ya en el Renacimiento empieza a haber un planteamiento más humanista, más serio, y se empiezan a plantear las cosas ya mucho más serias, mucho más efectivas de cómo representar. Vamos a empezar con Giotto, que vemos que ya el hombre de una manera, si acaso intuitiva, intenta representar la perspectiva, la arquitectura que hay de fondo como decorada de su cuadro, intenta representarlo pues dándole un poco de profundidad, intentando representar un poco el espacio tridimensional.
Y ya llegamos a Brunelleschi. Brunelleschi se le considera el inventor de la perspectiva. Veis aquí que eso es el baptisterio de Santa María de Fiori en Florencia, en el que ya empieza él de una manera ya científica a intentar descubrir los principios matemáticos que rigen la proyección, en este caso la proyección cónica. Es que mediante una serie de líneas, de dibujos, ya llega a ser capaz de dibujar de una manera bastante realista lo que era, en este caso, el baptisterio. Y no solo eso, sino que se le considera también como el primer arquitecto de la historia. El primer arquitecto extendido como se entiende ahora de una manera moderna. Él construyó todo lo que es la cúpula de Santa María de Fiori, cosa que llevaba 100 años sin haberse podido dar una solución técnica, y él consiguió dar esa solución técnica gracias a sus conocimientos matemáticos y de construcción, y consiguió que se lo reconociera como tal al margen de los gremios medievales. Se considera que aquí ya se rompe el tema gremial del gremio de la construcción y ya pasa a ver la figura de un arquitecto como un científico, como un matemático, como alguien que controla un poco más, de una manera más científica, más matemática, el tema del proyecto y la construcción. Aquí vemos ya que Leon Battista Alberti ya es capaz después de hacer el primer tratado, el primer libro, en el que ya se pone por escrito y se publica todos los conocimientos de la representación gráfica del dibujo. Y ahí no solamente eso, sino que, por ejemplo, aquí nos saltamos un poquito de tiempo, pero aquí llegamos a esta representación de Piero de la Francesca, que se dedica a hacer una ciudad ideal. Ella, con sus dibujos, con sus normas de la representación cónica, es capaz de inventarse una ciudad ideal, la ciudad con todos los cánones de belleza de la época, etc. O sea, el dibujo ya no solamente para representar objetos que existen, sino que para proyectar una ciudad que todavía no existe, que solo está en su cabeza. Aquí vemos ya donde ya se considera ya el sumum, ya que ya se controla perfectamente todas las normas de la perspectiva cónica. Por ejemplo, aquí con Leonardo da Vinci, cuando hace la última cena, en la que ya todo el entorno está con las normas precisas y dibujado con realismo absoluto. Pero no solo para eso, sino también en toda su construcción de objetos y de su parte más de ingeniero, también utilizaba la representación, en este caso, para hacer una especie de cónico. No, esto más bien ya es una especie de axonométrico en el que se ven las piezas de unas ruedas sentadas, etcétera, representadas como son de verdad, como se representarían en este tipo de vistas. Y ya nos vamos a Durero. Durero, aquí lo que vemos es una cosa que se inventó, probablemente ya antes ya estaban funcionando, que era una especie de máquina de dibujar, en la que, gracias a una rejilla en la que está, como no había cristales, lo que se hacía simplemente era sobre una cuadrícula, que se representa también donde está el señor dibujando, digamos, facilita a la hora de dibujar y que hace que vais, digamos, copiando lo que ves en cada cuadrado en el dibujo que tienes encima de la mesa, digamos que facilita el encaje del dibujo. Para ello, fijaros, es muy importante que tiene una especie de obelisco, una especie de punto, porque el punto de vista no puede cambiar. Él tiene que mirar siempre desde ahí, porque si no, esto no funciona. Estas máquinas de dibujar son estas. En realidad, tenemos un objeto y un plano, luego veremos cuando estemos cónico con más detalle, que sería lo que es el plano del cuadro, que es en donde se dibuja. Y fijando el punto de vista, digamos con un agujero en algún sitio, o con un punto como antes, ya son capaces de dibujar algo como una especie de máquina. Del Renacimiento pasamos ahora al barroco. Realmente lo que se hace es simplemente se profundiza un poco más, se llega a ser más realista en el dibujo. En la época neoclásica ya empiezan a ver, digamos, a hacerse dibujos mucho más complejos, mucho más interesantes, más como este, por ejemplo, en el romántico, que ya empiezan a representarse figuras de arquitectura o ingeniería, pues en un ambiente, con gente y tal, pero esto ya... Y ahora ya llegamos al siglo XIX. Esto que vemos aquí es la primera fotografía. La fotografía cambia un poquito todo esto, porque claro, hemos estado diciendo que
realmente todo el tema de la perspectiva se trata de pasar de 3 dimensiones a 2, algo que ya, digamos, es lo que hace cualquier cámara fotográfica. Cualquier cámara fotográfica representa una figura en perspectiva cónica, cosas que hacíamos antes con mucho esfuerzo, dibujando con todos los métodos, como aquellos que descubrió Brunelleschi, pues ahora directamente apretando un botón se consigue. Bueno, ahora ya en el siglo XX, ¿qué tenemos aquí? Pues eso, que ya por el año 61 se inventa el primer programa de CAD, de diseño asistido por ordenador. Empezamos a tener máquinas que son capaces de trabajar y en vez de dibujar sobre papel y con lápiz y tinta, pues podemos dibujar en un sistema informático, en sistema digital. Por el año 67 ya empieza la primera máquina de realidad virtual, que era bastante tosca, pero ya empezaba a funcionar. Pero fijaros, ya en el 73, mucho después de la invención del CAD, empieza el primer PC, el primer ordenador personal, y empieza a hacerse bastante común el que podemos utilizar estas máquinas para dibujar. Y ya en el 91 con Internet se facilita el tráfico de información, o sea, el poder no solamente dibujarlo tú, sino poder compartirlo. Y nos vamos ya a qué se puede utilizar ahora y en el futuro. Pues ya podéis ver aquí. El 3D está todavía un poquito empezando, pero ya se empieza a poder dibujar, a poder llevar a la construcción real cualquier cosa que puedas imaginar y dibujar en CAD con el ordenador, se puede llegar a construir de una manera real. Y no solamente objetos pequeños, sino ya se pueden empezar a construir incluso edificios o cosas más grandes. Estamos todavía empezando, pero se está ya imprimiendo no solamente con plástico, sino con hormigón o con otras cosas. Se está utilizando también, incluso se está diciendo que se puede empezar a construir incluso órganos humanos. Ya veremos. Pero sí se pueden, cualquier cosa, cualquier producto industrial, ya se puede empezar a construir, no solamente en plástico, sino ya se está haciendo alguno con hormigón, con acero, con algún tipo de hierro, etc. Y se está empezando a hacer, por ejemplo, prótesis y utilizar en medicina en muchas cosas. Bueno, y vete a saber a qué nos lleva el futuro. Pues este es un poquito el tema que quería explicaros. Ahora veis un poquito de dónde venimos y a dónde vamos. Desde que un señor empezó a dibujar en una cueva sobre una pared, hasta ahora que con ordenadores somos capaces de hacer cosas que parecen absolutamente reales. Y no solamente crearlas en el ordenador con apariencia real, sino que podemos otra vez llevarla a la práctica. Es decir, pasamos del 3D, lo representamos a 2D y ahora somos capaces de volver a cerrar el círculo, porque de cualquier cosa que seamos capaces de imaginar en 3 dimensiones en nuestro cerebro, podemos dibujarla y volver a imprimirla o volver a crearla en 3 dimensiones. Bueno, pues eso es todo un poquito de la historia de la representación gráfica. Y espero que, gracias a este recorrido de tantos años, empecéis a valorarlo un poquito más.